Hola, ¿qué tal? Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este es su programa de Mundo Cristiano. Que les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, al junto de nuestro hermano Jonathan. Dios les bendiga a todos. Gracias por siempre estar ahí en sintonía, escuchando Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un placer que usted esté ahí acompañándonos. Así es, en el día de hoy con los caballeros, Jonathan, estamos, tú, Así es. de hecho, tú tuviste un tiempo con los caballeros. Sí, sí. Bueno, nada, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que sobre todo siempre el hombre siempre ha estado enfocado, dicho sea de paso, en ese tema, y es el del trabajo, una ética firme en lo que es la ética del trabajo, Jonathan. Y en estos tiempos que se estaban mandando señales totalmente diferentes con relación a esto de lo que es el trabajo. Y lo hicimos, tomamos el tema, yo hablando con Jonathan con relación a los días, y ustedes saben que ayer lunes, el Día Nacional de la Ética, en honor a el presidente Ulises Payat, que tomó posesión, así es, Día de la Ética Ciudadana, Día de la Ética, el 29 de abril del año que se celebra, eso es en honor a ese presidente Ulises Payat. Bajo el decreto se tomó este día, el Día Nacional de Ética 25205, que se celebra en memoria del presidente de la República Dominicana, Ulises Francisco Espaillat, quien tomó posesión como presidente de la República el 29 de abril del 1876 como un presidente que fue un ejemplo en el ejercicio de gobierno honesto, patriótico y democrático. Entonces, en ese honor, entonces el Día del Trabajo, que es mañana miércoles. Mañana miércoles. Como que se celebró ayer. Ciertamente se fue retrotraído al lunes por razones, ¿verdad?, del día festivo, el Exacto. festivo, pero en realidad el primero de cada año, casi en muchos países del mundo es festivo, pero en el caso nuestro solamente los días que son de corte religioso son inamovibles. Exactamente. Pero los días que no son de corte religioso son entonces, la ley lo cambia, entonces en este sentido fue movido al día 29 que coincidió con el Día Nacional de la Ética. Entonces en ese sentido nosotros tomamos el tema, una firme en la ética del trabajo, o sea, mantenernos firmes porque hay una enseñanza, dicho sea de paso, que da el apóstol Pablo de lo que es la ética laboral. ¿Sí? No, y qué bueno que realmente lo trajimos para el tema de los caballeros, porque pensando así muy viendo todo el contexto social, es que nosotros los hombres tenemos una tendencia más fácil a ser adictos al trabajo y a olvidarnos de ciertas cosas y a delimitar y a estar firmes realmente en lo que más adelante vamos a seguir hablando sobre mi labor dentro del hogar, dentro de la iglesia y no solamente enfocarme en el trabajo. No, fíjate que cuando hablamos de trabajo, no estamos hablando porque ahí es donde entra el asunto que debemos que tomar en cuenta, y es la dualidad. Recuerda, cuando nosotros fuimos llamados a una vocación dentro y fuera de la iglesia, lo estoy haciendo para el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra. Yo no tengo dos vidas, yo tengo una sola vida, y esa vida, donde quiera que yo la esté, yo tengo que manifestar la gloria del Señor. Entonces una ética de trabajo que glorifique a Dios, eso es lo que nosotros debemos de manifestar donde quiera que nosotros encontremos. Y si no lo estoy haciendo, pues no soy cristiano. Pudiéramos decirlo, no entrar tan fuerte, pero sí pudiéramos decir que pudiera tener una mala teología con relación a lo que es el trabajo, porque fíjate que muchas personas de este lado se ha abrazado lo que es la teología del negrito del batey, que entiende que el trabajo lo dio Dios como castigo, cuando no, Dios no dio el trabajo como castigo. Antes del hombre caer, ya Dios le había dado ocupaciones de que debía de procurar. Ponerle el nombre a los animales. Exacto, sojuzgar la tierra, su señoría sobre los animales. O sea, todo eso conlleva trabajo. Claro, o sea, que tenía, y puso al hombre en el huerto para que lo cultivara, para que lo labrara, para que lo hiciera florecer. O sea que el trabajo no es el resultado del pecado, no.
No, pero eso lo vamos a hablar ahorita, que ya nos metimos en el tema. Así que ya ustedes saben, ese es en el día de hoy, vamos a hablar de este importantísimo tema. Y recordando que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia, está ubicado en La Espaillao, número 86, donde pastorea nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerda que usted puede ver este tema y el programa nuevamente lo puede ver, sintonizar por Isma Visión 54 para toda la región este a través de la cablera Astar y también a través de nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Usted puede sintonizarnos por allí, así que ya usted sabe. Entonces, nada, queremos decirle que todas las personas en sintonía con nosotros, queremos enviarles saludos, felicitaciones a los que están de cumpleaños, en una festividad especial. Así que nada. Señores, vamos a entrar inmediatamente a el tema que nos ocupa firme en una ética de trabajo que glorifique a Dios. Firme en una ética de trabajo que glorifique al Señor. Recuerda que hablamos de la palabra firme y de ética. Firme es inadmovible, mantenerme en la dirección, moverme en base a convicciones y en base a lo que es ética. Estamos hablando y decíamos en días pasados que ese es el marco regulatorio que me dice cómo debo comportarme, cómo debo, ese valor, el ejemplo, el trabajo es un valor en nuestra sociedad y cómo ese valor el cual yo debo ejercer, cómo lo hago. Entonces, la Biblia es el marco de referencia que me dice a mí cómo yo debo trabajar, qué debo hacer, de qué forma lo debo hacer. Exactamente. O sea, en la sociedad tenemos actualmente reglas para comportarnos durante el trabajo que justamente cuando hablamos de ética, una ética dentro del trabajo, tenemos el compromiso, la honestidad. O sea, son ciertos valores que debemos de implementar al momento de cumplir nuestra labor, que es lo que la sociedad establece. Ahora, la Biblia establece también cómo nosotros también debemos de comportarnos al momento de ejercer una labor o un trabajo, ya sea independientemente de donde nos encontremos. A donde nos encontramos. Como bien decías, o sea, no tenemos dos vidas. O sea, dentro de la iglesia estamos haciendo un trabajo y ese trabajo lo tenemos que hacer conforme a la voluntad del Señor. O sea, para agradar al Señor. Y ahí también establece que son el fruto del Espíritu. Yo creo que, a diferencia de lo que la sociedad dice, que es honestidad, integridad, valores, compromiso, aquí vemos entonces el fruto del Espíritu. O sea, dentro de lo que es el ser cristiano y hacer un trabajo, yo creo que debemos hacerlo con el fruto del Espíritu agarrado de la mano. O sea, implementar el amor, la benignidad, la paciencia, porque nos hemos topado con cierto tipo de personas que quizás pongan en reto eso, que quizás pongan en reto el que yo no me comporte con amor, el que quizás yo no me comporte con benignidad, el que yo no tenga misericordia, pero cuando yo lo hago, voy a trabajar conforme a eso y esa persona va a sentirse, hay una palabra que se usa, complacido. Tú te vas a sentir, no es complacido, pero tú te vas a sentir bien trabajando con esa persona. Porque ya tú estás implementando ese fruto del Espíritu y tú le vas a enseñar a esa persona, sobre todo, a trabajar con ética y sobre todo a conocer al Señor a través de tus acciones. Sí, del comportamiento que tú puedas exhibir, porque tú se supone que debes de glorificar a Dios a través de lo que estás haciendo. Y no solamente el que está como empleador, sino también el empleado, sino también el empleador, ambos, porque ahí es donde entra la parte. Fíjate que una de las razones que se dio el Día del Trabajador, el 1 de mayo, fueron una de las conquistas que tuvieron, que una persona trabajaba inclusive 18 horas al día y lograron conquistar y llevar a esta persona a que por ley, el empleador sea por ley 8 horas y que tenga esa persona 8 horas de ocio Exactamente. Y dentro de esas 8 horas que hayan una hora de almuerzo. Y también dentro de eso tiempo de trabajo, que haya vacaciones y todo ese tipo de cosas fueron logradas a través de ese tipo, y por eso se conmemora ese día, el Día del Trabajador. Pero ahora bien, cuando nosotros fuimos creados, vamos a decir como un pensamiento de Dorothy Sayers que me encantó, lo leí, que dice que el trabajo no es primeramente algo que hacemos para vivir, sino algo que vivimos para hacer. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, el hombre fue hecho para hacer un trabajo. No que el hombre trabaja para vivir. No. Dicho sea de paso, las personas que se retiran con más tiempo duran menos tiempo vivos. Es verdad. Es ciertamente así porque tú cambias una rutina de vida.
O sea, ya tú cambias tu mentalidad, tu entrenamiento diario, como que yo dejar de hacer ejercicio. Entonces ya tu mente como que baja el ritmo y tú sientes como que ya no sirvo, o sea, ya no siento servir para algo. Ese propósito. Ese propósito, esa motivación diaria. Es, exactamente. Creo que ya no me funciona, ya no sé qué hago. Entonces yo creo que todo, por eso es que la vida, si tú no te planteas como metas y propósitos, como que tú sientes que no estás haciendo nada. Exactamente. Y el trabajo promueve eso. Exacto, el propósito de yo lograr algo en la vida, el propósito de yo sacar a mi familia de tal sitio, de tal situación, el propósito de yo llevar a mi familia hasta Cristo, porque también es un trabajo yo promover eso dentro de mi hogar. Entonces, todo eso es un propósito que nos da una motivación y una razón de ser y de existir. Fíjate, hay ejemplos en Génesis 1:28 que le dijo Dios fructificado y multiplicado, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Eso conlleva trabajo. Claro. Eso es lo que nosotros conocemos como el mandato cultural. Ese mandato cultural que le da Dios al hombre, el primer mandato que le da antes del pecado, porque después la evangelización y demás entra cuando ya el hombre peca, pero antes le da una orden específica de qué debe de hacer. Debe de sojuzgar, debe de cultivar la tierra, debe de hacer que produzca, debe de enseñorearse sobre los peces del mar, sobre todo esto que conlleva, esto conlleva trabajo. O sea que desde ya el hombre fue hecho con un propósito de trabajar. Si te vas, ejemplo, a Génesis 2, para que ustedes vean, antes del hombre pecar, también nosotros podemos ver allí donde dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y si nos vamos a Éxodo, dice que cuando habla de la semana, y entendemos nosotros que son días, 24 horas, porque dice la palabra del Señor ahí, en Éxodo capítulo... ¿dónde lo tengo por acá? 20, el 9 al 11 dice que 6 días trabajarás y 1 descansará. No dice 6 días descansarás y 1 trabajarás. Fíjate cómo. Entonces el enfoque primario siempre ha sido el Señor, el trabajo. Ahora, ¿cómo debo trabajar? Dice el apóstol Pablo que debemos hacerlo con esfuerzo, con esmero, como si fuera para el Señor. Y en este sentido, Arturo, tú que has visto esas nuevas modalidades de trabajo que hoy tenemos, o sea, la generación va cambiando, y justamente mencionabas esto, pero esta modalidad de trabajo que hoy tenemos, que por ejemplo está el trabajar solamente 4 días de la semana, que es una modalidad que viene de Europa, que se está implementando aquí. Justamente aquí hay muchas instituciones que se han implementado el trabajar solamente 4 días y descansar 3. Otras como teletrabajo también, que es muy fácil. O sea, ¿tú crees que todo esto, este sentido, esta nueva forma de trabajar, o sea, ¿qué tú piensas de esto? Todo lo que viene de lo que es la ética cristiana, que hay la opinión que Dios tiene, fíjate que el hombre quiere cambiar, quiere tergiversar. Entendemos nosotros que son ideas que nacen en la mente de la persona, del hombre, y mientras más ocio hay en la persona, ¿qué pasa? Hay más... forma de inventar las cosas. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo dijo algo de eso, que habían un grupo de hermanos que habían decidido dejar de trabajar, no porque no podían, sino porque no querían. ¿Y qué es lo que estaban haciendo con ese tiempo? Que se estaban entremetiéndose en lo ajeno. De hecho, lo dice literalmente. Nosotros lo hemos leído aquí, yo lo tengo en Segunda de Tesalonicenses. Ahí lo dice, que él dice que andaban entremetiéndose en lo ajeno, porque el ocio, el tiempo que tenían, miren qué estaba pasando, que están entonces pecando. Entonces, el no trabajar y querer durar más tiempo sin trabajar es lo que te lleva a pecar. De hecho, Dios condena el vago. Sí, claro.
La palabra condena, la vagancia está condenada en la Sí, palabra del Señor. los proverbios hablan mucho de eso, o sea, la persona que no quiera trabajar, o sea, que no coman primero. Dice que tampoco, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo dice Pablo, pero en proverbios también habla sobre ese tipo, o sea, la persona, el ocioso no logra nada en la vida, ese proverbio. Entonces, al final del camino, el trabajo lo que te da honra y te lleva a un propósito eterno. Así es. Entonces, este tipo de modalidades de trabajo quizás sí son, como bien tú mencionabas, son fructíferas para los empresarios y quizás para el empleado, que quizás tiene más libertad y tiene un balance. Habría que ver, porque son invenciones que, continuamente se hacen, pero al final de la jornada, cuando se viene a ver el resultado, no es fructífero, porque si nos vamos, ejemplo, a la ética laboral protestante de los países nórdicos, ¿qué fue lo que le dio el éxito a esos países nórdicos? Fue esa ética laboral, el trabajar de una manera como si fuera para Dios, la honestidad en el trabajo. Y dicho sea de paso, ¿qué dice, ejemplo, el mismo Jesús diciéndole a sus discípulos? Dijo, y respondió Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, es que es algo que... Ahora, ¿cómo lo debo hacer? En honestidad, de manera como si fuera... Es que yo no debo tener un supervisor para yo hacer lo que me corresponde hacer. Claro, exactamente. Porque si yo, en mi cabeza, hay una teología que si mi teología está bien enfocada, de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como si fuera para el Señor, como lo dice Colosenses, capítulo 3, dice 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que cuando yo me encabeza, es a Cristo que estoy sirviendo. Lo que yo estoy haciendo aquí y lo que estamos haciendo tú y yo, Jonathan, no es más santo que lo que tú vas a hacer el lunes cuando inicie tu semana laboral en el lugar donde tú estás. Cuando alguien llama, ¿verdad?, a la empresa a la cual tú representas y eres un ente de venta que está vendiendo, que está tratando de... tú le estás sirviendo a alguien que tiene una necesidad, de que necesita un hogar, necesita una casa. Y tú quitas... Ahora, cuando tú... ¿Qué tú estás haciendo cuando tú estás tratando de vender esa casa a esa persona? ¿Está enfocado en tratar de ver cuánto más le saco o está tratando de que colocar el producto que en realidad él necesita? Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, entonces estás glorificando a Dios. Exactamente. Es una ética de trabajo que glorifica a Dios. Porque mi enfoque es que esa persona consiga lo que necesita sin yo tener que engañarlo. Exactamente. O sea, porque llega el límite. Hay un punto donde está el límite en nuestro trabajo y entra la honestidad. La honestidad. O sea, si yo quité el límite que es el Señor, o quité el límite que es moral, si yo no conozco la palabra del Señor, entonces ya inmediatamente yo estoy dándole el libre albedrío a unas ciertas de pecado, que solamente está haciéndome ser egoísta e individualista para yo lograr mis intereses y no pensar en el interés de otros. Entonces yo como trabajador cristiano y como ente moral de la sociedad, yo debo de entender que yo debo de promover la honestidad, el compromiso y el valor con la persona que necesita el servicio. Así es. Entonces yo necesito comprometerme con esto. Así es. Entonces si no lo hago, realmente quedamos como un caos. O sea, se crea un caos y es lo que vemos hoy en día. Vemos hoy en día, por ejemplo, estos técnicos que quizás uno dice, yo voy al mecánico, pero no, todo me engaña. Entonces se crea esa desconfianza en el sector. O sea, yo no creo en ese sector. Por todos los procesos que yo viví. Es que tú y yo fuimos llamados por el Señor y somos miembros, pertenecemos al reino de Dios. Y si Dios te llamó a ser pintor, óyeme, es para la gloria de Dios, a ser mecánico, a plomero, es para la gloria del Señor. Cuando yo manifiesto la gloria de Dios a través de lo que yo hago, sea mecánico, sea plomero, sea ingeniero, doctor con el estetoscopio, todo lo que Dios me ha puesto, me ha llamado, oye, es como si fuera para la gloria del Señor, es glorificando a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que de este lado del mundo hemos dividido y hemos hecho una dualidad. Yo trabajo para Dios cuando estoy en la iglesia el domingo, el martes, el día que sea. Pero cuando salgo de allí no estoy trabajando para Dios, sino para el hombre. No, tú estás trabajando para Dios. Y no para velar tus intereses. Exactamente, en donde quiera que tú te encuentres. Hay una anécdota de Miguel Ángel, un gran escultor, que él estaba con un taladro bien ¿cómo se llama esto?
Sistina, ¿cómo se llama? La Capilla Sistina. Ok. Muy alto, una altura, y él estaba muy empeñado en corregir algo que casi prácticamente a ojo humano no se podía ver. Alguien le preguntó, "¿Pero por qué tú te esmeras tanto en que eso quede bien? Porque total nadie va a ver eso tan alto." Exacto. Dice ese, sí, pero Dios lo ve. Ah, Ahí donde ahí está, está la tú diferencia. ves, el detalle. Entonces, mientras el jefe no está, yo estoy. De hecho, yo tenía una compañera que sabía o me daba cuenta cuando el jefe venía, porque se ponía muy activa. Entonces, otro detalle. No es para ser visto por el ojo del hombre, No. sino que no importa que si esté o no esté, yo estoy trabajando como porque es para Dios que lo estoy haciendo. Cuando tengo eso en mi mente, te aseguro que si un jefe lo hace como si fuera para Dios, un empleado lo hace como si fuera para Dios, es totalmente diferente. Es totalmente diferente y es que hasta tu calidad de vida cambia. Claro. Porque al final tú no vas a salir del trabajo por cansancio, o sea, tú no te vas a sentir cansado de ir al trabajo. Tú cuando llegues te vas a sentir pleno porque ahí yo también voy a implementar la palabra del Señor en mis acciones. Y no vamos a tener que buscar este balance porque es lo que quieren este tipo de modalidad de trabajo, es buscar un balance entre tu vida social y tu vida laboral. Entonces, llega hasta el punto, y recuerdo ahora que vi una serie que se llama Cerberus. La serie era que te implementaban un chip para que cuando tú llegabas a tu lugar de trabajo, tú te olvidaras de lo que tú hacías, de quién era tu vida fuera del trabajo. O sea. Y cuando ya tú salieras del trabajo, tú no sabías en qué tú trabajabas. Ok. O sea, era desconectarte totalmente de tu vida laboral con tu vida social. Y eso es lo que realmente hoy queremos con esta modalidad. O sea, desconectarnos totalmente de lo laboral con lo social. Entonces, al final del camino, tú no estás trabajando con un sentido, tú simplemente estás generando ingresos para luego materializarlo en cosas individuales, egoístas y de mis intereses. Así es. Entonces, al final del camino, yo creo que debemos de observar que nuestro trabajo es un motivo más para nosotros glorificar al Señor donde quiera que estemos. De la forma que el Señor nos haya permitido estar, sea mecánico, sea doctor, sea lo que sea. ¿Sí? Ahí usted tiene la oportunidad de usted predicar la palabra y no, quizás no la palabra hablada, pero sí con acciones. Claro. Que cuando venga alguien a solicitar su servicio en su taller, usted puede hablarle con honestidad. ¿Qué tiene el vehículo? ¿Qué le pasó al vehículo? ¿Cuánto le va a cobrar en verdad? Y ahí está ganándose un cliente y está ganándose que ese cliente también glorifica a Dios porque encontró a alguien con valor. Claro, porque va a decir, wow, hay un varón allí, una persona creyente que es así, excelente. Y ya comienza el nombre de Dios, que es glorificado, no blasfemado, cuando es lo contrario. Entonces ahí es donde está. Usted que es barrendero, que fue contratado por el ayuntamiento, que su calle sea la que mejor limpia esté. Cuando usted deje eso, ¿por qué? Porque no para el Señor, de que usted sea un ciudadano. Esa es la idea. Entonces cuando tú tienes esta cosmovisión, entonces tú actúas totalmente diferente, pero cuando se entiende que el trabajo es el resultado del pecado, el castigo que Dios le dio al hombre del pecado, ahí entonces viene y mira, qué bueno que tú mencionas esa palabra, la cosmovisión, porque realmente, dependiendo de cómo yo vea el mundo, dependiendo de cómo yo vea lo que yo tengo al frente de mi universo, es cómo yo me voy a comportar. Así es. Entonces, si dentro de mi mente está que no hay ley para el hombre, sino que yo voy a velar por mis intereses, esa es mi cosmovisión y así es como yo me voy a comportar frente a los demás. Entonces, yo creo que tu cosmovisión tiene que ser la palabra del Señor. Tu cosmovisión tiene que ser los valores que están implementados para regir esta sociedad. Porque imagínate que la cosmovisión sea sin un tope, sin un límite, sin leyes. Al final todo vamos a hacer como yo crea. O sea, el bien, lo que es bueno y malo, va a ser desde mi perspectiva. Relativo. Como muchos lo están percibiendo. Entonces ahí, ¿qué pasa? El trabajo se queda deshonrado y se queda sin compromiso y se queda sin honestidad. Así es. O sea que nosotros entendemos nuestro patrón de conducta, nuestro marco de referencia, esa es la palabra del Señor. Y Pablo dijo, se puso como modelo de cómo él trabajó. De manera, y él podía recibir, como yo podía recibir un sueldo de parte de ustedes, pero no lo hizo. No ser gravoso para no ser gravoso para ellos. Y lo hizo de una manera intensa y como decimos nosotros, que no amarraba la chiva. Exactamente. Que no estaba barajando como otras personas, sino que lo hacía de una manera intencional y con un propósito de ser modelo para ellos.
y se puso como un modelo y vemos que entonces nosotros debemos ser modelo de un empleador o empleado de excelencia en el lugar donde tú te encuentres, porque tú estás trabajando no para el hombre, sino para el Señor. Entonces, ese el tema, Jonathan, que tenemos para el día de hoy. Así que usted, como creyente cristiano evangélico, usted funcionario cristiano evangélico, es para el Señor, es que usted está haciendo esa función, no es para el hombre. Así que para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Nuestro hermano Jonathan. Mañana miércoles, las mujeres con un tema. Entramos con un nuevo tema. Sí, claro, ya empieza el mes nuevo. Sí, renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente, porque es necesario renovar nuestra mente. Así que Dios bendiga, Dios le guarde.